Bienvenidos al tema 3, sobre VMP. Este tema, dada su extensión y su importancia, lo vamos a dividir en dos partes. En la primera parte, que es la que entraremos ahora a tratar, hablaremos de la categorización y características de los VMP. En la segunda parte, trataremos el tema de lo que no son VMP y sus diferencias, vehículos comercializados como VPP o que no encajan en la tipología de los mismos, vehículos considerados ilegales. Trataremos ejemplos de lo que no son VMP y de la documentación que es necesaria para circular. Tema 3, primera parte. 3.1. Categorización y características. ¿Qué son VMP? Vamos a hablar en principio de los inicios. Es decir, a pesar de la existencia de patinetes autopropulsados a motor de gasolina en la ciudad de New York desde 1915, los patinetes de motor eléctrico no empiezan a aparecer hasta el año 1990. No queda claro quién fue el inventor. Unos dicen que un americano amante del surf que adoptó un motor eléctrico a una tabla de surf, y otros que fue un ingeniero catalán, José Moya, que recibió un galardón en 1995 en el Salón Mundial de Invenciones de Bruselas con su patinete eléctrico. A finales de los años 90 ya era una realidad bien consolidada en todo el mundo. Adentrándonos ya en los antecedentes de VMP en España, en el año 2016 la Dirección General de Tráfico publicó la Instrucción 16-124 que, entre otras cuestiones, apuntó a la consideración de VMP como vehículos, además de fijar una primera clasificación de estos como referencia para las entidades locales. ¿Y cómo definiríamos a los VMP? Pues se denominan vehículos de movilidad personal aquellos dispositivos motorizados que para desplazamiento individual con características claramente diferenciados tanto de las bicicletas como de las motocicletas y ciclomotores por su diseño y características técnicas. Son capaces de asistir al ser humano en su desplazamiento personal y que, por su construcción, pueden exceder las características de los ciclos y estar dotados de motor eléctrico. Dentro de la definición propiamente dicha de VMP, encontramos que es un vehículo de una o más ruedas con una sola plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos, que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima comprendida entre 6 y 25 km/h. Importante, solo pueden estar equipados con un asiento sillín si están dotados de sistema de autoequilibrado. Quedan excluidos de esta consideración los vehículos sin sistema de autoequilibrado y con sillín, los vehículos concebidos para competición, vehículos para personas con movilidad reducida, vehículos con una tensión de trabajo superior a 100 voltios o 240 voltios de corriente interna y vehículos incluidos en el ámbito del Reglamento de la Unión Europea 168/2013. Por lo tanto, recordemos, vehículos sin sistema de autoequilibrio y con sillín. Si recordamos unas de las exclusiones del Reglamento de la Unión Europea 168/2013, nos dice que los vehículos equipados con cualquier plaza de asiento para el conductor en los que el punto R se sitúa a una altura inferior o igual a 540 milímetros en el caso de las categorías L1-E. Aquí podemos encontrar la picaresca del sillín regulable en altura, lo que hará que si se regula una altura superior a 54 centímetros es un L1-B, pero si está por debajo será un vehículo ilegal. Veremos coactuar con un vehículo con un asiento inferior a 54 centímetros, es decir, sería una infracción al Reglamento General de Vehículos en el artículo 7.3.5a por proceder a la sustitución, añadido o supresión de piezas o elementos sujetos a una reglamentación técnica por otros que no lo cumplan o bien no correspondan al vehículo objeto de la denuncia. Aquí tenemos un ejemplo claro. En este caso tenemos un VMP con un asiento acoplado. Sería un vehículo ilegal. Es indiferente la picaresca de los 54 centímetros. ¿Por qué?
porque se han añadido piezas a un vehículo que no es autoequilibrado y no puede llevar ningún tipo de sillín, con independencia de su altura. Hay que hacer una aclaración importante. La instrucción 2019 de la Dirección General de Tráfico indica textualmente: el objeto de la presente instrucción es adelantar la definición de UMP. En ella indica que el vehículo tiene una velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 km/h, y así quedó reflejado en el Reglamento General de Vehículos. VMP. ¿Qué podemos hacer? En principio, localizar adhesivos, placas, troquelados, signos identificativos del producto, código QR, marcado CE, y en ausencia de estos y siempre de manera voluntaria, solicitud del certificado de conformidad, manual de instrucciones, factura, página web oficial o cualquier otro medio para identificar el aparato en cuestión. También podemos llegar a la policía a acuerdos con estaciones de ITV para poder llevar el aparato a una estación ITV y comprobar su veracidad. Vamos a hablar de unos conceptos básicos, tanto de conductor, vehículo, como de peatón. Conductor. Según el anexo 1 del texto refundido de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, es una persona que, con las excepciones del párrafo segundo del punto 4, maneja el mecanismo de dirección o al mando de un vehículo, a cuyo cargo está animal o animales. Vehículo. Concepto del número 2. Aparato para circular, apto por las vías o terrenos a los que se refiere el artículo 2. Y peatón, quienes empujan o arrastran un coche de niño o de una persona con discapacidad o cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones, los que conducen a pie un ciclo o ciclomotor de 2 ruedas, y las personas con discapacidad que circulan al paso en una silla de ruedas con o sin motor. Por lo tanto, los VMP tienen la consideración de vehículos, según la definición del punto 6 del anexo primero del Real Decreto Ley 6/2015, por el que se aprueba la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Este punto indica el aparato para circular por las vías o terrenos. Por lo tanto, estas dos personas son conductores. Lo que llevan es un vehículo y a día de hoy no se requiere permiso de conducir, ni ITV, ni seguro obligatorio. ¿Todo ello qué implica? Pues la imposibilidad de asimilarlos a la figura del peatón, y por tanto no puede hacerse uso de ellos en las aceras y espacios reservados a aquel. Excepción: casos en que la autoridad municipal habilite de modo expreso, como ordenación de zonas peatonales, la posibilidad de su uso en estos espacios, según el Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre, en su artículo 7.1. A su vez, la imposibilidad de catalogarlos como vehículos a motor. Y los VMP circularán por la calzada, ya que, como viene el Reglamento General de Vehículos, están considerados vehículos. Y los que utilicen monopatines, patines u aparatos similares no podrán circular por la calzada, salvo que se trate de zonas, vías o parte de estas que les están especialmente destinadas, es decir, autorizadas por ayuntamientos, y solo podrán circular a paso de persona, 6 km/h, por las aceras o por las calles residenciales, debidamente señalizadas con la señal regulada en el artículo 159 del Reglamento General de Circulación, sin que en ningún caso se permita que sean arrastrados por otros vehículos. Personas con movilidad reducida. Las personas con movilidad reducida que transiten con sillas impulsadas a motor eléctrico serán consideradas peatones, conforme al anexo 1 sobre la Ley de Tráfico. Pero las personas que no tengan movilidad reducida y empleen sillas a motor o scooters eléctricos no serán consideradas peatones, sino conducirán un vehículo. Es decir, señal S28, calle residencial, indica las zonas de circulación especialmente acondicionadas que están destinadas en primer lugar a los peatones y en las que se aplican las normas especiales de circulación siguientes. La velocidad máxima de los vehículos está fijada en 20 km por hora y los conductores deben conceder prioridad a los peatones. Los vehículos no pueden estacionarse más que en los lugares designados por señales o por marcas. Estacionamiento. Respecto al estacionamiento, aquí vemos tres modelos
de estacionamiento encontrados en diversas localidades o ciudades de España. Tipologías de VMP. Si observamos el pictograma de la instrucción del año 2016 de la Dirección General de Tráfico, en los vehículos de la categoría B, su velocidad máxima, por ejemplo en este caso, 30 km/h. Consideramos que esta instrucción está derogada. ¿Por qué? Porque respecto al pictograma ha incluido en la categoría B un VMP con un asiento y en la categoría C no indica que son todos de 3 ruedas. Entendemos que dicha clasificación queda anulada por la instrucción de 2019 y el Reglamento General de Vehículos, donde indica que en ningún caso un VMP puede sobrepasar los 25 km/h, entre otros aspectos. Vehículos que no cumplen con las características descritas en el Reglamento General de Vehículos. Problema, ya que dichos vehículos han sido regulados por las velocidades que alcanzan y no por la potencia del mismo, además de que ciertos vehículos de dicha categoría o tipo superan el límite de 25 km/h establecido, como ocurre con los conocidos como patinetes eléctricos sin asiento, que en su gran mayoría superan el citado límite por construcción, o muchos modelos de monociclos eléctricos que también lo superan. Las nuevas tecnologías hacen que muchos aparatos puedan manipularse fácilmente con aplicaciones de smartphones, de manera que alteren la centralidad electrónica de los mismos, modificando o eliminando la limitación de velocidad o entrega de potencia del mismo, convirtiéndolo en vehículo no apto para la circulación, al modificar las características con las que fue homologado. Todo ello es denunciable, de conformidad con el artículo 1.15b del Reglamento General de Vehículos, por circular careciendo de autorización administrativa para ello, es decir, por no estar homologado en las circunstancias en las que circula, ni reunir las características autorizadas para este tipo de vehículos, siendo una infracción muy grave, según establece el artículo 77 de la Ley de Seguridad Vial, sancionable con 500 euros de conformidad con el artículo 80.1 de la Ley de Seguridad Vial. Por lo tanto, cabría la inmovilización del mismo de conformidad con el artículo 104 de la LSV. Si bien se debe recordar que en estos vehículos son de escasa voluminosidad y son transportables fácilmente por el conductor como peatón, portando el mismo. Por lo tanto, opinión personal, inmovilización depende de lo que valore la gente en ese momento. ¿Cuáles son VMP? En primer lugar, el patinete eléctrico, velocidad máxima de 25 km/h, sin sistema de autobalanceo y sin sillín. Aquí tenemos una imagen gráfica de las partes que componen un patinete eléctrico al uso, con sus empuñaduras, manillar, sillín, Bluetooth monitor, sistema de frenado, un motor, la base, así como una abrazadera y sus respectivas 2 ruedas. Adelantándonos al manual de características técnicas de VMP, que entrará en vigor en el 2024, es decir, cuando se exigirá a los VMP ciertas características, aquí tenemos lo que nos dice la DGT. Es decir, deberán tener indicadores de velocidad, avisador acústico, luz delantera blanca, frenos, velocidad máxima siempre a 25 km/h, reflectantes, reposapiés, luz trasera, reflectantes laterales, el máximo del manillar, cómo tiene que ser plegado, el peso máximo, su certificación de fábrica, las ruedas y su tamaño, así como la placa identificativa del aparato. También, a partir del 2024, los aparatos de VMP que sirvan para el transporte de mercancías nos indica que tendrán que tener un peso máximo de hasta 400 kilos, incluido el peso del conductor y del aparato, intermitente delantero y trasero, 2 sistemas de frenado, la altura máxima, la anchura máxima, el mínimo de 3 ruedas, avisador acústico, retrovisores y reflectantes laterales y traseros para señalizar la altura y la anchura de la carga. Monowell es un monociclo autoequilibrado. Utiliza sensores, giroscopios, acelerómetros, una sola rueda y una velocidad máxima de 20 km/h. Este
puede estar dotado de asiento. Lo que no sabemos dónde se dotaría de asiento a este VMP. Segway es un vehículo de dos ruedas autoequilibrado. Se ajusta a las exclusiones del artículo 2 del Reglamento de la Unión Europea 168/2013. Este también puede llevar sillín. Aquí tenemos las partes de las que se compone un Segway, es decir, manillar, campana, ajuste de altura, el dorso delantero, el eje de dirección, guardabarros resistente, neumático, ruedas, puerto de carga, la luz, el pedal, indicador de batería, interruptor para la alimentación. Por lo tanto, el Segway tiene una velocidad máxima de 25 km/h, una masa de 50 kilos, capacidad para una persona, y aquí tenemos características técnicas de dicho vehículo. Overboard es una tabla de dos ruedas autoequilibrada, por lo tanto puede llevar sillín. El diseño está inspirado en la saga Back to the Future. Tiene unas bajas prestaciones llegando a alcanzar los 18 km/h. ¿Es un juguete? No, en principio es VMP. Partes del overboard, un indicador de batería, guardabarros, un sensor, luces LED, carcasa de protección y motor y rueda de 6,5 pulgadas. El Reglamento General de Vehículos, en su anexo 2, considera que no son VMP los vehículos con una tensión de trabajo, es decir, voltaje mayor a 100 voltios de corriente continua o 240 voltios de corriente alterna. Los voltajes más habituales de baterías de patinetes eléctricos son 24, 36 y 48 voltios respectivamente. Es decir, con voltaje superior a 100 voltios de corriente continua o 240 voltios de corriente alterna, ya no serían vehículos de movilidad personal. Baste decir que debemos tener en cuenta que una mayor potencia ofrece siempre una mayor seguridad. Las baterías que alimentan a los VMP no suelen pasar de 60, 12 por 5, 72, 12 por 6 voltios, aunque lleguen a tener más de 8000 voltios de potencia. En los VMP no se tiene en cuenta la potencia, sino la tensión de trabajo, por lo que no pueden circular sin importar su potencia a día de hoy, a partir del 2024 cambia, siempre que no se sobrepase el límite de 25 km/h. ¿Y el juguete? ¿Un patinete eléctrico para niños? ¿Es VMP? Bien, la regulación de los juguetes las encontramos en el Real Decreto 1205/2011 de 26 de agosto sobre la seguridad de los juguetes. Los mismos se encuentran fuera del ámbito de la Unión Europea, es decir, del Reglamento 168/2013. Y los juguetes deberán estar homologados con su respectivo marcado CE conforme a la Directiva Europea 2009/48 sobre seguridad en los juguetes y la normativa española. Deberán no superar una determinada tensión, 24 voltios. No superar una determinada velocidad, 6 km/h u 8,2 km/h en juguetes para niños de 3 a 6 años, debiendo tener, en caso de que alcancen los 8,2, un dispositivo con dos posiciones que permita regular la velocidad. Lo relevante para nosotros es si un overboard es un juguete, y hemos dicho que no es un juguete. Los juguetes están destinados a personas menores de 14 años, y que equipamientos deportivos como los patines, patines en línea y monopatines solo serán juguetes cuando estén destinados a personas cuya máxima no supere los 20 kg. Está ello en el Real Decreto 1205/2011. Y un monopatín eléctrico es un vehículo de movilidad personal. Por sus características podría ajustarse a las establecidas para los vehículos de tipo A que encontrábamos en la instrucción del año 2016, la cual volvemos a repetir, que consideramos derogada. Ante la posibilidad de que estos vehículos puedan verse como juguetes y tratar de aplicar su normativa, hay que puntualizar que los mismos no reúnen algunas de las características que se puede exigir a los mismos, como puede ser la tensión eléctrica a la que funcionan, siendo en su gran mayoría baterías eléctricas que funcionan en un régimen eléctrico de 36 vatios, mientras que el exigido a los juguetes no puede superar los 24. En las velocidades alcanzadas superan las exigidas para ser un juguete. Por lo tanto, un monopatín eléctrico es un VMP.
Los VMP presentan, como regla general, las siguientes características. Pueden tener una o más ruedas. Son vehículos de una sola plaza, propulsados únicamente con un motor eléctrico. Y repetimos, con una velocidad máxima de entre 6 y 25 km/h. Como norma general, los artilugios que no sobrepasen la velocidad de 6 km/h tienen la consideración de juguetes. Solo pueden estar equipados con asientos sillín si están dotados de sistema de autoequilibrado. Les da aplicación su diseño, fabricación y comercialización a los requisitos establecidos en la Ley de Seguridad Industrial y de Seguridad General de los Productos, Ley 21/92. ¿Qué objetivos hay con los VMP? Pues facilitar la diferenciación clara respecto a los ciclomotores y bicicletas, de forma transitoria y a petición de las autoridades municipales. Evitar disfunciones derivadas del desconocimiento de las características técnicas del vehículo utilizado por parte de los usuarios, los fabricantes, los importadores y los agentes de la autoridad. La clasificación está armonizada con la normativa que está elaborando la Unión Europea y la nacional en fase de tramitación, con la finalidad de asegurar la competitividad de los fabricantes e importadores de estos vehículos. ¿Están prohibidos los VMP que superen los 25 km/h? La respuesta es clara